El mundo de la posguerra fría. Hola, soy Paulina. Hola, yo soy José. Hola, mi nombre es Antonieta. Para responder a las preguntas sobre continuidad de la Guerra Fría, hemos revisado algunos conflictos actuales mediante la prensa y opiniones de expertos. Las tensiones entre China y Taiwán y las actuales tensiones entre Rusia y la OTAN ilustran su complejidad y las implicaciones significativas respecto a cuestiones de soberanía, relaciones internacionales, aspectos económicos y militares que en una u otra instancia pueden fundamentar nuestra posición. China considera a Taiwán como una provincia rebelde, que debe ser reincorporada al territorio chino. Pero Taiwán se considera un estado soberano, aunque no ha declarado formalmente la independencia. La mayoría de los países no tienen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, debido a la presión diplomática de China, pero mantienen relaciones económicas y culturales. Tanto China como Taiwán invierten en su defensa militar. Taiwán es líder mundial en la producción de semiconductores y China depende en gran medida de esos. Rusia y la OTAN. La OTAN ha expandido su membresía hacia el este desde el fin de la Guerra Fría, incorporando a varios países que eran parte del bloque soviético. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022 ha intensificado aún más las tensiones entre ellos. Tanto la OTAN como Rusia han aumentado su presencia militar en Europa del Este. Tras la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas a Rusia, a la cual ésta ha respondido con sus propias sanciones y medidas para reducir su dependencia de las economías occidentales. Por ejemplo, mediante la búsqueda de relaciones más estrechas con China. Rusia y la OTAN son opuestos en varios conflictos globales, incluyendo a Siria, donde Rusia apoya al régimen de Bashar al-Assad, mientras que varios miembros de la OTAN apoyan a los grupos rebeldes. ¿Es posible sostener que la Guerra Fría terminó al ver las tensiones entre Taiwán y China, como también los problemas entre la OTAN y Rusia por Ucrania, que actualmente se han estado produciendo en el mundo? Bueno, las actuales tensiones entre China y Taiwán y entre Rusia y la OTAN por Ucrania sugieren que las dinámicas de rivalidad geopolíticas tienen diferencias y similitudes con la Guerra Fría. Entre las diferencias con la Guerra Fría tenemos la rivalidad ideológica, ya que hoy las tensiones entre China y Taiwán, entre Rusia y la OTAN, se centran básicamente en cuestiones de poder, influencia y soberanía territorial. Pasamos, además de un conflicto bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a una multipolaridad a la que se suma además China y la Unión Europea. Además, las economías de los bloques de entonces rivales que estaban relativamente aisladas entre sí pasaron a través de la globalización una interdependencia económica. Ahora bien, las similitudes son que tanto en la Guerra Fría como hoy, las grandes potencias compiten por la influencia en diferentes regiones del mundo. Persiste el desarrollo de capacidades avanzadas armamentistas, tanto en las tensiones del Mar del Sur de China como en los conflictos en los conflictos armamentistas entre Rusia y la OTAN. Durante la Guerra Fría, además, habían conflictos indirectos, guerras por poder. Lo mismo ocurre hoy con Ucrania y con el Medio Oriente. ¿No será que estos conflictos no son sino una muestra de una guerra fría que nunca terminó? La competencia geopolítica entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China continúa. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética eran las principales potencias rivales. Hoy en día, Estados Unidos se enfrenta a una Rusia resurgente y a una China en ascenso. Las tensiones ideológicas siguen existiendo. Estados Unidos y sus aliados promueven la democracia y el liberalismo, mientras que China y Rusia tienen sistemas políticos más autoritarios. Las transformaciones posguerra fría observadas son la multipolaridad. Además de Estados Unidos, Rusia y China, la Unión Europea, India y otros actores regionales también tienen influencia significativa. Arriban nuevas tecnologías y amenazas. La ciberseguridad, la guerra informática y el uso de inteligencia artificial son ahora componentes clave
de las estrategias de seguridad nacional, algo que no existía durante la Guerra Fría. Para esto vamos a dar algunos ejemplos específicos. Las tensiones entre China y Taiwán, por ejemplo. La situación en el estrecho de Taiwán es una reminiscencia de los conflictos de la Guerra Fría en términos de rivalidad ideológica y militar. Estados Unidos apoya a Taiwán como parte de su estrategia para contener la influencia de China en el Asia. El conflicto de Ucrania es otro ejemplo. La anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014 y el conflicto en el este de Ucrania recuerdan a los conflictos de poderes por las potencias durante la Guerra Fría. Se puede argumentar que la Guerra Fría no terminó completamente, sino que se transformó en una serie de conflictos y tensiones adaptados a un mundo post-Guerra Fría. Las rivalidades entre las grandes potencias, la competencia por la influencia global y las tensiones ideológicas siguen siendo una característica prominente del escenario internacional actual. Concluimos entonces que no es del todo preciso sostener que la Guerra Fría haya terminado, ¿cierto? Completamente, ya que las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias aún persisten en diferentes formas, eso sí. La Guerra Fría puede haber terminado, pero las dinámicas de rivalidad y competencia entre las principales potencias siguen presentes en la política global contemporánea. Aunque la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética terminó formalmente con la disolución de esta última en 1991, las rivalidades y competencias estratégicas entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China continúan influenciando la política global. Las tensiones entre Taiwán y China, así como entre la OTAN y Rusia por asuntos como Ucrania, son ejemplos actuales de conflictos y rivalidades que reflejan intereses geopolíticos y estratégicos en juego. Aunque estos no son equivalentes a la Guerra Fría, sí muestran que las grandes potencias aún compiten por influencia y poder en el mundo. ¡Chao! Adiós, muchas gracias, profesora. Hasta pronto.